Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de la tierra. Y desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echa sus redes para la pesca. Respondió Simón y dijo: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por su palabra echaré las redes. Y puesto a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Qué tarde entiende uno en la vida el poder de la oración. Después de que uno ha bregado, ha despertado muchos días sin haber conseguido nada. ¿Cuántos caminos equivocados? ¿Cuántos pasos mal dados? ¿Cuántos intentos fallidos? ¿Cuántas noches en desilusión y mañanas vacías? Pocas personas en el mundo, o muchas, tendrán la fortuna de decir: Dios me llevó al camino de la bendición y ahí hoy mi vida, por supuesto que abunda en gracia y paz y bendición. ¿Por qué toco el tema, no? Hermanos, no dejamos de orar por ustedes. La iglesia es una familia de oración. La iglesia es oración, ¿no? Y después de pandemia, que hemos sido tan respaldados por Dios bajo la oración de intercesión, ¿cuánto debe motivarnos mucho más esto a nosotros?
no dejamos de orar, no dejamos de orar. Y exhorto a quienes tienen por voluntad divina ese deseo de orar, darle. No dejamos de orar por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad. Qué hermoso caminar en la voluntad de Dios. Porque aún estando en prueba, aún estando enfermo, aún estando en momentos difíciles en el hogar, aún estando por momentos difíciles en lo económico, estamos en la voluntad de Dios y eso traerá una paz muy grande en nosotros. Pero es muy difícil las cargas, las mismas cargas sin estar en la voluntad de Dios. Con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué bueno esto, ¿no? Conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. O sea, mire la dimensión de la riqueza que nos pide San Pablo. Conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. ¿Se imagina eso? Segundo, toda sabiduría, enamorarnos de las cosas divinas. ¿Y qué sería para San Pablo la inteligencia espiritual? La ciencia, tener ese discernimiento, ese amor, esa fortaleza, tener esa sabiduría para decir este paso no lo doy o este paso sí lo doy. ¿Cómo tener una vida tan acertada en la inteligencia espiritual? Tremendo, tres palabras que pide: conocimiento perfecto, voluntad de la voluntad divina, la sabiduría y la inteligencia espiritual. Es esta tremenda riqueza que nos invita San Pablo. O sea, aquí está totalmente una comunidad llamada a los dones sobrenaturales. No una comunidad conforme con poco, sino una comunidad perfecta en el conocimiento de la voluntad divina, perfecto en la sabiduría divina y bajo la inteligencia espiritual. De esa manera su conducta será digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena. De manera que su conducta es agradable al Señor, agradándole en todo, agradándole una vida santa, fructificando en toda obra buena, haciendo el bien. Nuestra vida está para edificar y hacer el bien, y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Algo que en nuestra vida espiritual no aceptamos, no creemos, que es crecer día a día en el conocimiento de mi Jesús. Por eso muchas bendiciones se trancan y la vida sigue siendo vacía, porque no hemos entendido que la experiencia espiritual me lleva al verdadero conocimiento de Dios. Y que nosotros como pueblo santo buscamos la forma de retroceder, no de crecer. Fortalecidos plenamente según el poder de su gloria. Fortalecidos con el poder de su gloria. Tremenda esta palabra. Tremendo lo que quiere Pablo para la comunidad de Colosa. Todo sobrenatural. Voluntad perfecta, sabiduría, inteligencia espiritual, fructificar en obra buena, conocimiento de Dios, fortalecidos plenamente según el poder de la gloria, un pueblo, una asamblea que siente que se glorifica a Dios en ellos, y para soportar con paciencia todo lo que venga, con alegría, dando gracias a Dios Padre, que los ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Somos santos y estamos llamados a participar de la mesa de los santos en ese don perfecto de la vida espiritual, porque nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado. Un tema que nosotros no queremos salir del dominio del pecado,
Y en eso somos expertos todos. ¿Cómo nos encanta volver al pecado? Mucha gente que está orando y vuelve al pecado se siente como libre, pero no se da cuenta cómo su vida va a ser destruida en la oscuridad. No podemos dejarnos fascinar del mal, sino al contrario, enamorarnos de la luz perfecta de la gloria de Dios. Y que seamos trasladados al reino de su luz admirable. ¿Al reino de qué? Jesús ayer nos decía que tenía que predicar en aldea, y hoy llega precisamente a este lago, a la orilla del mar, buscando sus pescadores, ¿no? Y la gente se agolpa de una manera impresionante a escuchar a Jesús. Primero porque su palabra es poder, su palabra es vida, su palabra transmite sabiduría. Me imagino que estar en esa presencia, esa paz que sentían, pues buscarían la forma de disfrutar de ese momento de Jesús. Sin embargo, por su enseñanza y su forma de predicar también lo buscaban. Porque encontraron que en esa predicación era el alimento especial de su vida. Y tanto que lo golpearon que se subió en la barca de Pedro, predicó, enseñó, y después que vio que Pedro se quedó ahí con ellos, los apóstoles, dijo: rema mar adentro. Señor, pero toda la noche ya lavamos las redes, nos disponemos para irnos a casa. Pero tan fuerte fue la predicación, tan maravillosa fue lo que Jesús dijo: Señor, toda la noche hemos estado bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra. ¿Qué descubrió Pedro en el poder de la palabra de Jesús? ¿Qué tanto cambió su mente? Fue renovada su mente, su espíritu, su fe, su esperanza. Tanta gente que ha luchado en el camino, que ha luchado, que ha picado aquí, que ha picado allí, que ha ido allí, que ha ido allí, y nunca ha encontrado la veta de la bendición salvífica. Por eso le decía que estupendo en la vida es que cuando empiece uno el camino de la bendición, sea ahí el camino perfecto y señalado por Dios. Tanta gente ha bregado hasta que encuentra el camino, pero ¿cuántos años gastó para encontrar ese camino? Cuánto dolor, cuánta desilusión, cuánto fracaso. Por eso, ¿cómo necesitaríamos hoy la inteligencia en el espíritu? El discernimiento, el dejarnos guiar por Dios, el que Dios camine delante de mí para ser conducido a la promesa eterna y, por supuesto, a la promesa terrenal. Bueno, yo sigo pensando qué causó en San Pedro la palabra. Pero por tu palabra. Yo no sé hasta cuándo nosotros vamos a creer en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente le tocó volver obligado por su crisis, por su problema, por su economía, por lo que vivía su familia, llegar a los pies de Jesús? Ya encontraron la paz, encontraron el amor en su familia, encontraron recuperar su familia y encontraron el camino de la bendición. Encontraron el camino de la bendición. Y qué rico hoy que encontraron los dos caminos, el camino terrenal de la bendición económica. Pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, póngase a la obra. Póngase a la obra. Póngase a la obra. Solo en el camino andando se sabe si era la bendición. Puestos a la obra. ¿Cómo cuesta tomar las decisiones en las bendiciones? ¿Cómo cuesta creerle al Señor? ¿Cómo cuesta dar el primer paso?
¿Cómo cuesta ser atrevidos en la fe? Vale, hijos. La gente que se ríe y se critica a alguien es porque nunca lo ha empezado, porque nunca lo ha emprendido. Vamos. Hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventar. El día que Dios le vaya a dar su bendición. ¿Se acuerda cómo iba el pueblo? Al ir iban llorando, llevando su semilla. Destruidos, pero allá fueron purificados en la prueba. Y allá, y nunca, aún en su dolor, aún en sus lágrimas, aún en su momento más fracasado de sentir de no estar apoyados por Dios, irse en la diáspora, llevaron la semilla y al volver volvieron cantando. Nunca dejará de sembrar, nunca podemos dejar de creer, nunca podemos dejar de soñar. Y cuando llegaron bendecidos, hasta los gentiles decían: ¿cómo ha estado grande el Señor con ellos? Hasta los incrédulos, hasta los ateos vieron que ese hombre sembró y recibió. ¿Cómo ha estado grande el Señor con ellos? Por supuesto. Cuando Dios decide dar, no da poco. Cuando Dios decide glorificarse en su vida, no da poco. Y tocaron que llamaran a la otra barca. Se llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Es el temor de Dios que se apodera de nosotros. Es la palabra de Dios que empieza a llevarnos a reconocer la grandeza de Jesús. Y es que el estupor, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. La bendición de Dios es para acercarnos a Él. La abundancia es para acercarnos a Él, para servirle a Él, para adorarlo a Él y para quedarnos con Él. ¿Por qué no he sido bendecido? Porque yo quiero que Dios me bendiga para ir al mundo, para ir al pecado, para ir a servirle al demonio. Pero aquí lo adoran, aquí se postran, aquí le sirven. Amén. Y lo mismo pasó con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las redes a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Amén. Vuelvo con lo que empecé, ¿no? ¿Cuántas veces el camino equivocado y cuántas desilusiones en la vida? ¿Cuántos intentos fallidos? Hasta que encontramos el camino señalado por Dios. No se dejaron seducir por lo que Dios daba en lo material, se dejaron seducir por la misión. Y estos apóstoles fueron exitosos en su vida, hicieron mucho bien a la humanidad, porque en Dios encontraron el camino señalado para la bendición. Que Dios nos dé la gracia de volver a Él, enamorarnos de Él, llenarnos de su palabra, obedecer su palabra, ver sus grandezas y escoger el camino y caminar por el camino que Dios nos señale hacia la bendición y hacia el servicio divino. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso,